1812. La Guerra de los Mundos. Capítulo 2. La nueva Rusia comienza en 1812. Alexander Ivanovich Herzen. En el Palacio de Invierno de San Petersburgo, hay una galería militar dedicada a la Guerra Patriótica de 1812. La galería presenta 332 retratos de generales rusos. Sin embargo, si te fijas bien en los generales destacados, notarás que casi la mitad de ellos tienen apellidos ingleses y alemanes, e incluso franceses. Estos nombres están resaltados en amarillo, a pesar de que la mayoría de los lugares de nacimiento y muerte están tímidamente silenciados. Es posible que algunos de ellos hayan nacido en un país europeo y también hayan muerto en algún lugar de Europa occidental, probablemente cumpliendo con su deber para con nuestra patria. Esta foto muestra a generales, héroes de la guerra de 1812, que se distinguieron especialmente. Todos tienen órdenes en el pecho, y además de los premios rusos también hay premios europeos. Veamos estos premios con más detalle. General Piotr Ivanovich Bagration. Aquí muestro solo las órdenes de los países contra los cuales, según la versión oficial, lucharon los generales rusos. En Bagration vemos un orden austriaco, apenas prusiano. Si bien la Orden del Águila Negra era una orden de caballeros, Bagration juró servir lealtad y honor a la Orden de Caballeros de Prusia. ¿Cómo fue entonces a luchar contra el rey de Prusia? General de caballería Matvei Ivanovich Platov, tuvo 2 órdenes austriacas y 2 rusas, y también se presenta como un caballero de la Casa Real rusa. Generalfeldmarschall, mariscal de campo, Mikhail Yarionovich Golenik-Chekutov, príncipe de Smolensk. Entre los premios europeos tiene una pequeña orden austriaca, nada prusiana, y al mismo tiempo, también era caballero de la Casa Real rusa. Presta atención a algunas de estas recompensas que podemos observar en el cofre de Kutuzov. A pesar de que, según la versión oficial, Rusia estaba en guerra con Francia, países como Prusia y Austria eran aliados de Francia, y también participó en las hostilidades contra Rusia. Para los retratos pintados en la galería, los generales no dudaron en llevar las órdenes de estos países. Generalfeldmarschall Michel Barclay de Tolly, un hombre de apellido claramente francés, que hasta el 24 de agosto de 1812 se desempeñó como ministro de guerra del Imperio ruso. Además de las órdenes rusa y austriaca, también tenía 2 órdenes francesas y al mismo tiempo tenía la Orden de San Luis, por lo que Barclay era un caballero francés. General Mikhail Andreevich Miloradovich. También tiene órdenes de Austria y Prusia, pero al mismo tiempo también fue caballero de la Casa Real de Prusia. El emperador de toda Rusia, zar de Polonia, gran duque de Finlandia, protector de la Orden de Malta, Alejandro I. Pavlovich Romanov. Tiene más elogios extranjeros que otros generales. Me gustaría señalar que tenía 2 órdenes de caballería francesas, una de las cuales era la Orden del Espíritu Santo, que era la distinción más prestigiosa de la nobleza y el clero.
En los comentarios al capítulo 1 de esta serie recibí varias críticas por no considerar los documentos y manuscritos relacionados con la Guerra Patria de 1812. Resultó que la Biblioteca Estatal Rusa creó un sitio web completo dedicado a la Guerra de 1812. También existe una sección de manuscritos, los cuales se presentan en formato PDF y aunque estos documentos están digitalizados no son visibles en las búsquedas generales. No hay muchos documentos aquí, leeré los más importantes. Siempre puedes ir a este sitio y leer estos documentos tú mismo. Manifiesto del Emperador Alejandro I, 25 de junio de 1812. Este manifiesto fue publicado con motivo del estallido de la guerra. El manifiesto fue escrito a mano por un tal N.A. y firmado por Alejandro I. A pesar de que el manifiesto era esencialmente un llamamiento a los militares, por alguna razón estaba escrito en francés, no en ruso. Siguiente archivo. Decreto de apelación a las tropas del 5 de febrero de 1813 por Alejandro I. Está escrito que el documento se presenta traducido del ruso al francés, en forma impresa. ¿Y dónde está la copia en ruso? ¿Por qué no se nos muestra este original? La revista B del Cuartel General del Ejército Ruso, publicada en 1813. Presentada en forma manuscrita y nuevamente en francés. La pregunta que repetiré una vez más: ¿era este ejército ruso o no? Finalmente encontré un documento en ruso, titulado La justificación del comandante en jefe Barclay de Tolly. Sus acciones durante la Guerra Patria de 1812 con los franceses. Explica en detalle la imposibilidad de dar una batalla general, en las primeras etapas de la guerra, pero la necesidad de una preparación sistemática para esta batalla, así como la retirada del ejército ruso, de la que el zar es su prestatario. Parecería que se trata de un documento que revela la principal intriga del comportamiento de las tropas rusas, durante la guerra de 1812. Sin embargo, al final del manuscrito hay un extracto de un poema de Alexander Sergeyevich Pushkin, que escribió en 1835. Y, como resultado, el manuscrito fue escrito mucho más tarde y, nuevamente, no está claro quién. Alexander Sergeyevich dedicó este poema a Barclay de Tolly. Ahora les leeré el pasaje. Les pido que piensen en el significado de este pasaje. El vegetal desafortunado fue tu destino, trajiste todo el sacrificio de una tierra extranjera, impenetrable a la vista del sinvergüenza salvaje, en silencio no caminaban solos los pensamientos del gran. Y en tu nombre no me gustó el sonido de un extraño, te persiguen con sus gritos, personas misteriosamente salvadas por ti, lo juré por tus sagradas canas. ¿Cómo se desprende del pasaje anterior? Todos los escritores y poetas de la época eran conscientes de esta situación, no solo desde el comienzo de la guerra sino también en 1812. Pero se les prohibió decir la verdad. En la descripción del vídeo te enlazaré a esta página y podrás comprobar por ti mismo que hay muy pocos manuscritos significativos de la guerra de 1812. Parece que solo quedan estas cartas que confirman la versión oficial. En el capítulo 1 del vídeo 1812, La Guerra de los Mundos, mostré la similitud de los uniformes militares de Napoleón y Alejandro I.
En los comentarios al vídeo, incluso los opositores admitieron que el color del uniforme no era un sello distintivo de los dos ejércitos. Y esto es así porque se trataba de un solo uniforme, un solo ejército imperial. La idea principal era que, para no hacer evidente que los ejércitos luchaban en el mismo bando, mucho más tarde se asignó el color verde del uniforme a las divisiones rusas, azul a las francesas, austriacas, polacas, etc. Daré algunos ejemplos. Aquí hay un cuadro de la batalla de 1812. ¿Dónde están los rusos? ¿Dónde están los franceses? Creo que la respuesta es obvia, los rusos con uniformes verdes. He aquí otro ejemplo, se trata de la Tabla de Operaciones de la Grande Armée, 21 de agosto de 1812. Las tropas están designadas en verde y azul. Es evidente que los colores no fueron elegidos al azar. Ya he mostrado un mapa, el plan de batalla de la aldea de Borodino. De nuevo vemos que el color de las tropas francesas es el azul, y el de las rusas, el verde. Es obvio que los colores de las tropas se eligieron de acuerdo con los colores de los uniformes, según los cuales posteriormente se decidió dividir las tropas. Y se pueden citar otros ejemplos. Aquí hay un cuadro moderno, los franceses con uniformes azul oscuro, los rusos con uniformes verdes. Porque el autor no dibujó a todos los soldados del mismo color para los uniformes. Se trata de una ilustración de un cazador ecuestre vestido de gala, casi vuelto hacia nosotros. ¿A qué ejército pertenece este soldado? ¿Francés o ruso? De hecho, este cazador pertenece al ejército francés, a pesar de que el uniforme es verde. Con uniformes tan similares, ¿cómo podrían estar uno contra el otro? Hasta 1812, el ejército francés vestía anticuados uniformes azules. Este uniforme era una levita de largos pliegues, anudada en medio del pecho, que abría la chaqueta que vestía el soldado. En la primavera de 1812, por decreto del emperador, se introdujo un nuevo uniforme verde en el ejército francés. Era una chaqueta que se ataba a la cintura y ocultaba por completo el chaleco. Los pliegues de este uniforme eran 22 centímetros más cortos que los del antiguo uniforme. Sin embargo, este decreto no se aplicó a la Guardia Imperial ni a todos los guardias, con la excepción del recién creado Regimiento de Granaderos, que continuó vistiendo el antiguo modelo de uniforme hasta el final de la epopeya napoleónica. Naturalmente, antes de la invasión de Rusia, la industria no tuvo tiempo de cambiar todos los uniformes de todo el gran ejército napoleónico. Y la mayoría de los regimientos franceses lucharon en Rusia con uniformes anticuados. Después de la derrota y muerte del gran ejército, los regimientos recién creados fueron inmediatamente equipados con viejos uniformes del modelo 1812, pero debido a su escasez, también se utilizaron viejas existencias de uniformes. Además de la infantería de la Guardia Imperial, las unidades de retaguardia y reserva lucharon con los uniformes que ya tenían. Así, hasta el propio colapso del Imperio Napoleónico, el ejército francés utilizó ambos uniformes, el modelo antiguo y el nuevo. También encontré una foto del modelo ruso con una descripción en francés. En la parte superior izquierda se representa a un cazador con un tocado bastante inusual. Este sombrero no es típico de las tropas rusas. Sin embargo, fueron estos tocados los que se utilizaron durante la guerra de 1812 en América del Norte. La guerra de 1812 dejó monumentos que confirman la versión de que las tropas rusas lucharon del mismo lado que las francesas. Cerca de Smolensk hay un monumento dedicado al mayor general Anton Skalon, quien según la versión oficial murió durante la defensa de Smolensk.
Dice que el general francés fue enterrado el 8 de marzo de 1812 en el Bastión Real en presencia del emperador Napoleón, con todos los honores militares. Al parecer Napoleón se enteró de que el general tenía apellido francés y decidió enterrarlo en su presencia. No muy lejos del dominio de Volsillo-Viaciones hay un monumento en el que está escrita una inscripción bastante extraña. Está escrito que el monumento fue erigido en memoria de la interrupción de los ejércitos ruso y francés en agosto de 1812. Tumba de Kutuzov en la Catedral de Nuestra Señora de Kazán en San Petersburgo. La tumba está coronada por un águila francesa izada sobre el icono, según la leyenda. Frente a este icono rezaba Mikhail Illarionovich. A la izquierda y a la derecha de la tumba no hay banderas rusas, sino banderas francesas coronadas por un águila francesa. Estas se consideran oficialmente banderas de trofeo. Las peculiaridades de Kutuzov no terminan ahí. En el libro Napoleón, Histoire du Grand Commandant, que se publicó en San Petersburgo y Moscú en 1912. Hay una fotografía a la que se hace referencia como la cabaña de Kutuzov cerca de Moscú. Es la misma cabaña donde se sienta Kutuzov mientras Napoleón estaba en Moscú, según la versión oficial. Al parecer, más tarde se hizo un museo a partir de esta cabaña. Lo más interesante es que en el lado derecho de la foto hay un retrato no de Alejandro y o Pedro I, sino de Napoleón Bonaparte. Este es un famoso retrato de Paul de la Roche. La foto fue tomada mucho más tarde, pero nadie pensó siquiera en tomar este retrato. Entonces, ¿qué más pruebas se necesitan de que Kutuzov luchó bien junto a Napoleón? Esta foto muestra un monumento en el lugar del cruce francés hacia la aldea estudiantil en 1812. El monumento contiene los retratos de Alejandro y Napoleón Bonaparte, aunque ahora los retratos han sido modificados y anteriormente estaban representados en otra página de este libro. Vemos que los dos emperadores están representados en forma de mármol, ambos están coronados con coronas romanas. A primera vista, es incluso difícil entender quién es quién, si bien se trata de los emperadores. Obviamente es gracias al aviso en la parte inferior de la imagen. Según la historia, aquí fue donde el ejército de Alejandro y asestó un golpe tangible al ejército francés y esencialmente lo destruyó. Sin embargo, viendo el perfil de los emperadores y sin conocer esta historia, difícilmente se me ocurriría. Los dos gobernantes están representados en pie de igualdad. Al igual que en decenas de otros monumentos y medallas, es evidente que incluso 100 años después, las ideas sobre la guerra de 1812 eran completamente diferentes. Aquí hay otro extracto que pertenece al periodo en que Napoleón tomó Moscú. Está escrito, Alejandro I no entabló negociaciones de paz, y el propio Napoleón escribió una carta al zar expresando su tristeza por el incendio de Moscú. La carta quedó sin respuesta. El zar de Rusia confió durante mucho tiempo en la voluntad de la providencia. No escuchó los consejos de los generales y se limitó a repetir, todo esto es la mano del Todopoderoso. Se entregó completamente al destino y solo dijo, Napoleón huyó. No podemos gobernar juntos. ¿Por qué decía eso? ¿No podrían Napoleón y Alejandro compartir el poder? También hay en este libro una ilustración de una imagen bastante interesante. Aquí está su aviso, Alejandro y presenta a los basquires, Kamix y otros extranjeros del ejército ruso a Napoleón, el 7 de julio de 1807. Bueno, en primer lugar, es posible llamar al ejército ruso, en el que casi la mitad de los generales eran extranjeros y al que el propio Alejandro y fue el primero en dirigirse en francés.
Si en este cuadro Alejandro realmente presenta a Napoleón, baskirs, kamiks, cosacos, etc., ¿por qué está del otro lado? Y una última cosa me llama inmediatamente la atención: los extranjeros presentados llevan todos tocados, como Napoleón y Alejandro, mientras que el resto de los agentes permanecen sin sombrero. Si todos estos extranjeros, como se ha dicho, realmente sirvieron en el ejército ruso, ¿por qué no están con la cabeza descubierta en presencia del soberano supremo? Por lo tanto, mirando esta pintura, podemos concluir que solo había personas del mismo rango. Creo que esta es la última reunión de representantes de los mundos occidental y oriental. Y en este cuadro vemos a los khans de diferentes reinos. Al parecer las partes no llegaron a ningún tipo de acuerdo, y el mismo día Alejandro firmó la paz de Tilsit con Napoleón, y 5 años después comenzó la guerra. En el capítulo 1, mostré un libro de John James titulado Una revista de viajes en Alemania, Suecia, Rusia y Polonia. Allí di una descripción detallada de cómo Napoleón hizo estallar el Kremlin. Encontré una ilustración francesa llamada La explosión del Kremlin. La historia oficial nos cuenta que los militares eran un ejército en decadencia, pero ya hay varias confirmaciones de que probablemente todo iba mal, y eso nos hace cuestionar su versión oficial. ¿Realmente explotó el Kremlin? ¿Hay alguna confirmación adicional de este hecho? En el libro titulado Materiales para la historia del emperador Alejandro y su época, en el borrador de la medalla hay una mención que representa al emperador Alejandro al igual que San Jorge de Lid a caballo golpeando a un monstruo con una lanza. Su brazo izquierdo está provisto de un escudo con la imagen de un ojo que todo lo ve. Está escrita la fecha 1812, con el Kremlin explotando a lo lejos. Al parecer la medalla no fue aprobada, aunque sería interesante verla. Hay varios proyectos de medallas en este libro con Alejandro matando a la serpiente. Al parecer en un futuro decidieron abandonar esta idea y en lugar de Alejandro colocaron la imagen de un joven desconocido. Este cuadro fue atribuido a una representación de San Jorge de Lida. Y la trama de la imagen fue tomada de otro cuadro famoso de Napoleón Bonaparte, que intentó destruir Napoleón en Moscú. En un documento titulado Las torres y muros del Kremlin existentes y destruidos por los enemigos en 1812, encontré la siguiente ilustración de la muralla del Kremlin. En el techo de la torre hay una cruz que no nos resulta familiar, pero una estructura incomprensible. ¿Qué podría ser ella? Preste atención al nombre del documento. No era ningún secreto que estos elementos fueron destruidos deliberadamente. Y aquí hay otro documento similar, muestra otra torre, y encima de ella también vemos un patrón incomprensible. Los defensores de la electricidad atmosférica pueden decir que es una antena para recibir electricidad estática de la atmósfera. Sabemos que el conde Kutuzov mantuvo correspondencia con Napoleón. Y cuando los franceses tomaron Moscú, según la versión oficial, la milicia popular era muy fuerte. Y esta milicia atacó a los franceses que caminaban solos o detrás de los destacamentos. Naturalmente no estuvieron en la ceremonia con estos franceses, por lo que Napoleón se volvió hacia Kutuzov. Se escribe la siguiente frase. Hecho el 23 de septiembre, exigió detener la guerra popular que, excitada y apoyada por los partisanos, causó daños tan terribles al enemigo, respondió el mariscal. El pueblo entiende esta guerra como una invasión de los tártaros. Y por lo tanto considera todos los medios para deshacerse de los enemigos no solo no objetables, sino loables y sagrados.
Una petición muy extraña de Napoleón como comandante del ejército que destruyó las ciudades y pueblos de Rusia. Pero si miras esta situación desde el otro lado, cuando el ejército liderado por Kutuzov y el ejército liderado por Napoleón lucharon en el mismo lado, para que todo encaje en su lugar. Naturalmente el pueblo resistió a los invasores y Napoleón recurrió al general de habla rusa con la esperanza de que llegara a un acuerdo con personas que también hablaban ruso para detener la resistencia. En otra página de este libro, el autor intenta aclarar la siguiente afirmación, incomprensible ya 50 años después de la guerra. La siguiente afirmación durante el movimiento en Moscú: nunca tuvo un enemigo detrás de Napoleón. Puedes leer por ti mismo lo que escribió el autor, te sugiero que leas las explicaciones. Con la confirmación de que Napoleón nunca tuvo un enemigo detrás. En el periódico francés llamado Le Journal de l'Empire, y que describía los acontecimientos de la guerra en el este, encontré el siguiente artículo: las banderas tomadas por los rusos a los turcos en diferentes guerras, y varias cosas curiosas encontrados en el Kremlin, se han ido a París. Así, se envió información valiosa a la retaguardia, pero aquí surge una pregunta razonable: ¿qué había de valioso en esta información? Banderas, estadísticas. Es muy posible que fueran preciosos testigos del pasado los que estuvieron presentes en Moscú. Casi todas las pinturas que representan la campaña de Napoleón en Moscú solo muestran a Napoleón a caballo, lo que confirma que se trataba de una campaña militar en sentido general. Sin embargo, el museo parisino contiene una copia del carruaje en el que Napoleón hacía viajes de ida y vuelta a Moscú. Es una pena que el museo no especifique cuántas veces Napoleón visitó Moscú en esta foto. Uno de los puntos negros de la guerra de 1812 es la pregunta de por qué Golenishtchev-Kutuzov recibió el título de príncipe de Smolensk. En este documento titulado La representación de las hostilidades de 1812, la obra está atribuida a Barclay de Tolly. Se da orden con el texto para la atribución de este título. Lo que sigue está escrito en memoria de los inolvidables méritos de nuestro mariscal y príncipe Golenishtchev-Kutuzov, antes de conducir a muchas tropas enemigas con sus propios movimientos hábiles y múltiples victorias hasta el agotamiento completo, el exterminio y la huida. Especialmente por infligir una fuerte derrota al enemigo en las cercanías de Smolensk. A lo que siguió la liberación de esta famosa ciudad, y los enemigos rápidamente perseguidos y eliminados de Rusia, le concedemos el título de Smolensk. Es obvio que se trata de la batalla de Krasnoy, que tuvo lugar del 15 al 18 de noviembre de 1812. Sin embargo, esta batalla tuvo lugar a 45 kilómetros de Smolensk. Según la versión oficial, el ejército francés en retirada hizo poco por dañar la ciudad. ¿De qué tipo de liberación podemos hablar para que se nos conceda el título de príncipe de Smolensk? Con el mismo éxito se le pudo conceder el título de príncipe de Borodino o de Moscú. Obviamente, este título de Kutuzov era la versión oficial. Solo intentaba explicar este hecho de alguna manera. Describe el motivo por el cual Kutuzov recibió la Orden Imperial y Militar de San Jorge, mártir y victorioso, primera clase. Está escrito que el agradecido monarca sirvió a la divina liturgia con todo su séquito para recompensar al mariscal y príncipe Golenishtchev-Kutuzov de Smolensk, y acogió con alegría sus famosas hazañas realizadas por él para la liberación de Rusia del vergonzoso yugo extraño. Caballero comendador de la Orden Imperial y Militar de San Jorge, mártir y vencedor, primera clase.
Lo que más tarde se llamó el yugo mongol tártaro siempre se ha llamado en Rusia un yugo vergonzoso. Comparar la campaña del ejército francés a lo largo de la carretera de Smolensk es más que ridículo. Especialmente porque Napoleón aún no ha logrado imponer un yugo, creo que muy pocas personas lo discutirán. Pero según esta nota, en Rusia no colapsó realmente hasta 1812. Una de las historias incomprensibles de la guerra de 1812 es la expectativa de Napoleón de ciertos boyardos cerca de Moscú. ¿Quiénes son estos boyardos que Napoleón espera? Después de todo, tal dominio en Rusia, según la historia oficial, no existe desde hace mucho tiempo. Aquí hay una ilustración francesa que se titula La entrada del ejército francés bajo el mando del emperador Napoleón en la ciudad de Moscú. Se pueden ver a estos boyardos. Preste atención a la ropa y los sombreros de esas personas. La ilustración no muestra a Napoleón entrando a la ciudad con una orquesta musical. Toda la ilustración es un teatro del absurdo. La gente del pueblo salió a la calle para encontrarse con los franceses, y en ese momento las torres de la ciudad fueron incendiadas y destruidas por el fuego, y el artista es testigo presencial de este hecho. Obviamente no. Moscú está más bien dibujada al estilo europeo. Al parecer los artistas dibujaron estas ilustraciones de los hechos que describen. Y tales ilustraciones dan motivos para creer que algunos boyardos realmente estaban allí. Y es muy posible que cometieran traiciones y abrieran las puertas a Napoleón. Otra ilustración titulada, La entrada de los franceses en Moscú. Porque en sus ilustraciones los artistas franceses describen constantemente acontecimientos que se desvían de la versión descrita en nuestros manuales. Aquí la ciudad también parece muy europea. En la torre vemos un símbolo que parece más una antena que una cruz. En 1869, el cartógrafo y explorador francés Charles-Joseph Minard trazó un mapa de la disminución del número de tropas de la Grande Armée. Lo que todavía causa mucha controversia es que, según este mapa, 422.000 soldados se perdieron en Rusia, pero según el mismo mapa, el ejército comenzó a desaparecer incluso antes de que comenzara la congelación en el camino de regreso a París. Por ejemplo, después de Vitebsk solo quedaron 175.000, y después de la batalla de Smolensk solo 145.000. Mientras que, según el promedio oficial, en la batalla de Smolensk del lado francés murieron y resultaron heridos 14.000 personas. ¿Dónde están los 16.000 restantes? ¿Ellos desaparecieron? Después de la batalla de Smolensk, según este mapa, Napoleón perdió 2/3 de su ejército. ¿Cómo era posible adentrarse más en las líneas enemigas? Solo 100.000 personas llegaron a Moscú, menos de una cuarta parte del ejército. El mapa de Minard da motivos para decir que el ejército de Napoleón se disolvió en Rusia. Veamos si hay alguna confirmación de que esto pueda ser cierto. En el libro titulado Ensayos históricos y artículos estudiantiles en 1812, publicado con motivo del centenario de la guerra, el autor da una descripción del encuentro del último de los veteranos del Gran Ejército. Cuenta la historia de un tal teniente Nikolai Andreyevich Saviny que, junto con Napoleón, participó en la campaña de Egipto y en 1812 llegó con el Gran Ejército a Rusia. Está escrito que en el camino de regreso bajo Berecina su destacamento fue derrotado y capturado por los cosacos. Incluido el propio Platov, lo salvaron de un linchamiento. Desde entonces permaneció en Rusia, y Rusia se ha convertido en su segundo hogar. Pero al mismo tiempo, por alguna razón, no se mudó a algún lugar debajo del Dnieper, sino a Saratov. Y este hecho confirma una vez más la versión de que Napoleón aún llegó al Volga.
Nikolai Andreyevich Savini murió en 1894 a la edad de 126 años. Por supuesto, aquí es dudoso que este soldado pudiera haber vivido tanto tiempo y probablemente participara en la guerra de Crimea, en la que, como saben, también fue Napoleón, pero la tercera. Pero es una historia ligeramente diferente. ¿Por qué después de 100 años intentaron encontrar veteranos de la guerra de 1812? En los Urales hay pueblos que tienen nombres de capitales europeas como París, Berlín, Leipzig y otras ciudades. El pueblo de París tiene incluso su propia Torre Eiffel. Estos nombres fueron dados por los cosacos que lucharon en las guerras de 1799, así como por los soldados de 1813 y 1814. ¿Quiénes fueron enviados a servir en Siberia Occidental? ¿Podrían ser franceses estos cosacos? Esta pintura muestra el alistamiento por parte de los cosacos de los polacos capturados al ejército de Napoleón en 1813. El dibujo de Karamzin representa el momento de la llegada de los polacos capturados a Omsk, después de que ya habían sido asignados a los regimientos cosacos bajo la supervisión del ejército siberiano del Consejo Cosaco del señor Esaul Nabokov. Uno por uno, se transforman en cosacos uniformados.